Hola, ¿cómo andan? Hoy vengo a hablar de una película de culto, una película que cuando la vi por primera vez cambió mi forma de ver la vida, una carta de amor al cine, una joya cinematográfica. Hoy vengo a hablar de Busca-Caperuza. Busca-Caperuza es una película independiente animada estrenada en el año 2005 de la mano de Cory y Todd Edwards, aunque en Argentina no salió hasta el año 2007. Me acuerdo que yo la veía un montón de chiquita, la disfrutaba mucho, se me hacía muy entretenida, pero no conozco a casi nadie que haya visto esa película fuera de mi familia, no conozco a casi nadie que haya ni siquiera oído sobre la película, pero la verdad que yo la recuerdo con mucho cariño y de chiquita me gustaba un montón. La película empieza con la clásica historia de Caperucita. Ella llega a la casa de la abuela, está el lobo como impostor haciéndose pasar por la abuela y tienen un mini diálogo hasta que el lobo le revela su identidad a Caperucita y se ponen a pelear, y en medio de eso sale la abuela atada y amordazada de un armario y después entra un leñador volando por la ventana gritando y agitando un hacha. Sí. Y en la siguiente escena nos mandan a la casa de Caperucita, o la que me parece que es la casa de Caperucita, que por cierto en la película le dicen Roja, así que le vamos a decir así, a un interrogatorio porque hay un ladrón de recetas en el bosque que se está robando todas las recetas de las tiendas, y como al parecer son incapaces de aprenderse las recetas que llevan haciendo hace años, no les queda otra opción que cerrar y hay muchas tiendas que están yendo a la quiebra. Entonces llega el detective Flippers y se pone a interrogar a los cuatro, y ahí nos dan 4 puntos de vista de lo que pasó ese día. Cuestión que la primera en contarnos su punto de vista es Roja, que nos cuenta que ese día estaba repartiendo galletitas, como siempre, cuando se encuentra con Boingo, que es un amigo suyo, un conejo, que le cuenta que el lugar donde trabajaba cerró porque les robaron las recetas. Y ahí nos muestran como toda una secuencia de varias tiendas cerrando gracias a el ladrón de recetas, porque parece que la única economía de ese bosque es vender galletitas. Y bueno, cuando Roja ve todo esto, decide llevarle las recetas a su abuela, que vive en la montaña. Entonces esconde el libro de recetas en el fondo de su canasta y lo cubre con una bandeja con cupcakes como para esconderlo, y empieza su viaje para la montaña. Roja, para ir hasta la montaña, se toma un teleférico en los que también trabajaba Boingo, entonces él la acompaña, pero en el medio del recorrido Roja se cae del teleférico con su canasta hacia el bosque. Y ahí se encuentra con el lobo, que empieza a hacerle preguntas y aparentemente le quiere robar la canasta. Roja empieza a correr para escaparse del lobo y le da la caperuza a unos pájaros y después se esconde atrás de un árbol. Entonces el lobo sigue a la caperuza hasta caerse en un río, y después cuando la ve a Roja la amenaza diciendo que va a atraparlas a ella y a la abuela. Y Roja se va y sigue con su viaje hasta la montaña. Cuestión que cuando Roja llega a la montaña se encuentra con mi personaje favorito de la película, que es Japet, una cabra que tiene una maldición que lo hace cantar todo lo que quiere hablar. Everything? That's right. You just talked just now. Y le pregunta por ayuda para ir a la casa de la abuelita Pocket, y la cabra empieza a cantarle una canción sobre los peligros de la montaña mientras la ayuda a ir hasta la casa de la abuelita por unas vías que rodeaban la montaña. 37 years ago. La cosa es que cuando estaban en las vías empezó una avalancha de la que por suerte pudieron escapar, pero después se dieron cuenta que las vías por las que estaban yendo estaban rotas y salieron volando en el vagón. Y Roja tiene una alucinación de la abuela diciéndole que use la caperuza para volar, entonces la usa y no se lastima. Y Japet usa unos cuernos que tenía para volar, entonces tampoco le pasa nada. Después de eso, Roja por fin llega a la casa de la abuela y empieza todo el enfrentamiento que nos habían mostrado con el lobo al principio, y ahí termina el relato de Roja. El siguiente relato al que pasamos es el del lobo, que nos cuenta que él es un periodista que estaba trabajando de incógnito hace 6 meses en el caso del ladrón de recetas,
y que sospechaba de Roja porque como ella era repartidora pasaba por tiendas de galletitas todos los días. Él tiene de compañero a una ardilla llamada Twitchy, que es hiperactiva y adicta al café y va con una cámara para todos lados, que es un muy buen personaje también. Pero bueno, siguiendo con la historia, el lobo y Twitchy van de encubierto a un rebaño de ovejas en el que le piden información sobre Roja a una de las ovejas, y la oveja le dice que suele ir a visitar a su abuela que vive en la montaña. Entonces el lobo y Twitchy siguen a Roja hasta el teleférico con una especie de radio para escuchar su conversación con Boingo. Ahí es cuando Roja cae del teleférico y nos vuelven a contar el encuentro que tuvieron el lobo y Roja en el bosque, pero esta vez desde la perspectiva del lobo, que el lobo quería saber qué había en la canasta porque sospechaba que Roja tenía las recetas robadas. Entonces cuando Roja escapa, él empieza a seguirla hasta caer en el río y después la amenaza diciéndole que iba a atraparlas a ella y a la abuela porque pensaba que ellas eran las ladronas de recetas. Después de eso, Twitchy y el lobo están en el medio del bosque planeando cómo llegar a la casa de la abuela antes que Roja para atraparla, y ahí es cuando se encuentran con Boingo, que les comenta sobre un atajo que conoce para llegar a la casa de la abuela Pocket. Entonces van por una cueva hasta que encuentran una salida que los lleva a las vías que estaban rodeando la montaña, y ahí Twitchy encuentra unas velas que enciende para que después se dé cuenta que no eran velas, sino que era dinamita. Y el lobo y Twitchy, cuando se dan cuenta, empiezan a tirar toda la dinamita para atrás, haciendo que exploten las vías. Después de todo eso, finalmente llegan a la casa de la abuela Pocket, donde el lobo casualmente encuentra una máscara de la abuela. Entonces se pone eso junto con un delantal para hacerse pasar por la abuela. Ahí se da cuenta que Roja estaba llegando y tira a Twitchy adentro del armario donde estaba la abuela atada. Y después vuelve a pasar todo el diálogo entre el lobo y Roja que nos habían mostrado al inicio. Y ahí es cuando termina la historia del lobo y pasamos con la historia del leñador, que nos cuenta que en realidad no es un leñador, sino que es un actor que estaba ensayando para una publicidad de una crema de pies. La cosa es que él nos cuenta que fue a hacer esta audición para la publicidad de crema para pies y lo rechazaron. Entonces se fue a su trabajo del momento, que era manejar un carrito de schnitzels, y proceden a mostrarnos una escena de los nenes más terroríficamente animados que vi en mi vida comprando schnitzels. La cuestión es que Kirk, que es el chabón el actor, se distrae por unos segundos y cuando vuelve al carrito se da cuenta que le habían robado los schnitzels. Hasta las ruedas del carrito le habían robado. Tipo, el chabón estaba teniendo el peor día de su vida. Lo habían rechazado de su primera audición en meses y encima después le robaron su única fuente de ingresos. Estaba teniendo un día del orto. Ahí es cuando se encuentra con Boingo, que medio que intenta consolarlo, pero justo lo llama el chabón para el que había hecho la audición antes y le dice que le quieren dar otra oportunidad y que intente encontrar a su leñador interior, cosa que Kirk se toma muy en serio y se instala en el bosque por un día, consigue un hacha y después empieza a deforestar el bosque prácticamente. Entonces, mientras estaba en esa búsqueda por su leñador interior, se encuentra un árbol gigante que casualmente estaba justo enfrente de la casa de la abuela Pocket y lo empieza a talar hasta que el árbol cae y empieza a rodar el tronco atrás de Kirk porque estaba tipo en una bajada de la montaña, y Kirk empieza a escapar del tronco hasta que de alguna forma lo salta, tipo salta encima del tronco, entonces queda rodando sobre el tronco hasta que al tronco lo frenan dos árboles y Kirk sale eyectado hacia adentro de la casa de la abuela con el hacha, que ahí es cuando pasa otra vez toda la escena del principio. Ahí es cuando termina toda la historia de Kirk y pasamos con la última historia, que es la de la abuela. Entonces la abuela nos cuenta que en secreto le gusta hacer deportes extremos y que ese día estaba en una competencia de deportes extremos de nieve en la que se encuentra Boingo y le pide que le firme un autógrafo, y después de eso
empiezan ella y su equipo a competir contra otro equipo que los empieza a atacar y están peleando hasta que uno de los chabones del equipo la tira a la abuela por un precipicio, pero la abuela llega a agarrarse de una rama y se salva. Ahí es cuando escucha que los del otro equipo tienen planeado ir por Roja, entonces logra subir el precipicio y después baja a la montaña esquiando, pero antes de irse tira 2 bombas a la montaña provocando una avalancha, que supongo que era para enterrar al otro equipo, pero no pensó en el resto de personas que están ahí por la competencia. ¿Y si murió alguien inocente por su culpa? ¿Qué pasa si le pasaba algo a alguien de su equipo? La cosa es que antes de que la avalancha que ella misma provocó pueda alcanzarla, abre un paracaídas y sale volando. ¿Y se acuerdan la alucinación que les dije que había tenido Roja viendo a su abuela en el cielo? Bueno, no era una alucinación, era realmente su abuela que se la cruzó después de todo lo que pasó en este torneo y le dijo que use la caperuza para que no le pase nada cuando el vagón caiga. Entonces después de eso está llegando a su casa en el paracaídas y justo ve que el lobo y Twitchy estaban llegando y decide entrar por la chimenea, y cuando entra se le enreda el paracaídas en el ventilador atándola y escondiéndola adentro del armario. Por eso cuando el lobo y Twitchy llegaron ya estaba la abuela ahí encerrada y atada en el armario. Ahí es donde termina la historia de la abuela y les dan como un tiempo de descanso antes de llegar a la resolución del caso. Y Roja y la abuela se ponen como a discutir porque Roja se enoja de que la abuela haya estado haciendo deportes extremos en secreto. Y se saca la caperuza y se va de la casa. La cosa es que entra alguien con la caperuza puesta a la casa y se lleva la canasta con el libro de recetas. Y se ve que en medio camino Roja se lo encuentra, entonces lo empieza a seguir hasta los teleféricos, donde se da cuenta que el ladrón de recetas era Boingo. Es ahí cuando el detective se da cuenta que el ladrón de recetas era Boingo, porque era el factor en común entre las 4 historias. Y justo un policía ve un teleférico salir de la estación y la policía decide seguirlo. Justo en el momento en el que la policía se va, pasa el camión de schnitzels tuneado por enfrente de la casa, pero yendo para el lado contrario que el teleférico. Entonces el lobo, Kirk y la abuela se dan cuenta que el teleférico era un engaño y lo mandan a Twitchy a decirle a la policía que estaban yendo para el lado equivocado. Y para que llegue a tiempo le dan una taza de café, entonces Twitchy sale disparado a buscar a la policía. Y el lobo, Kirk y la abuela van a seguir al camión de schnitzels hasta la montaña. En ese momento nos muestran que Boingo y uno de los malos del equipo de esquí llegan a la estación de teleférico y Roja también, que había ido colgada del teleférico. Entonces Roja confronta a Boingo y se ponen a pelear para que después la aten a un teleférico lleno de dinamita a Roja, mientras Boingo canta sobre su plan, que era básicamente hacer una fábrica de galletitas con todas las recetas que se robó. Ahí es cuando los otros 3 llegan a la estación de teleférico e idean un plan, que es que Kirk se haga pasar por uno de los secuaces de Boingo y el lobo se haga pasar por un inspector de seguridad para distraerlo. Entonces lo distraen mientras la abuela intenta salvar a Roja, pero los descubren y se ponen a pelear. Entonces Boingo activa el teleférico en el que estaba Roja con la dinamita. Entonces la abuela agarra una bandeja para cupcakes y se pone a básicamente surfear sobre la soga del teleférico con eso para salvar a Roja, y Boingo y sus secuaces la siguen. Ahí es cuando Twitchy llega con la policía y logra explicarles la situación, pero da la casualidad que ellos estaban al final del recorrido del teleférico y justo estaban el teleférico en el que estaba atrapada Roja, la abuela y Boingo con sus secuaces yendo en su dirección. Entonces Roja, con la ayuda de la abuela, logra escapar del teleférico y después sueltan el teleférico para que no les explote el lado. Abren el paracaídas y la caperuza para salir volando, y ahí es cuando Boingo y los secuaces caen adentro de una camioneta de policía que los estaba esperando justo al final del recorrido del teleférico. Y bueno, básicamente arrestan a los malos. Kirk se va a cumplir su sueño de cantar con unos cantantes muy famosos que no me acuerdo cómo se llamaban,
y Flippers les ofrece a la abuela, a Roja y al lobo unirse a un equipo suyo de investigación privada. Y ahí termina la película. La verdad que al menos para mí es una película bastante disfrutable y que se pasa rápido, no solo porque es entretenida, sino porque dura 1 hora y 20, es una película cortita. Lo único que le criticaría es la animación y que hay partes que se siente que están incompletas, como que tuvieron que recortar, pero es entendible porque tenían un presupuesto muy limitado y considero que para el presupuesto que tenían les quedó un resultado piola. A mí en lo personal me gusta mucho la forma en la que conectan las 4 historias, por más que sea con detalles muy boludos, por ejemplo la abuela causando la avalancha o Twitchy y el lobo rompiendo las vías. También hay un momento en la historia del lobo en el que está intentando escuchar la conversación de Roja con Boingo, que cuando ajusta la radio se puede escuchar la canción del carro de Schnitzels de Kirk. Y son cosas que me causan gracia, que me parece que están piolas. Respecto al humor, no digo que sea una joyita de la comedia, pero sí tiene chistes que te logran sacar alguna que otra sonrisita. Por ejemplo, después de que Boingo explica su plan con toda la canción, el lobo se pone a criticar la canción y la coreografía. The song was catchy, but the choreography was terrible. O a mí en lo personal siempre me causa gracia cuando Japet se pone a cantar durante la avalancha. Es una película que recomendaría para cuando querés pasar el rato y ver algo sencillito o no tenés nada para ver. No digo que es la mejor película animada de todos los tiempos, pero es bastante disfrutable en mi opinión. Pero bueno, esa es mi opinión. Déjenme saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó la película? ¿No les gustó? ¿Les parece una mierda? ¿La conocían? ¿No la conocían? Díganme qué piensan ustedes y nos vemos la próxima. Justo en el momento que los policías se van, pasa el camión de Schnitzels,